Muy lindo para pasarla bien, divertirnos, pasar tiempo en comunión, pero también para escuchar la voz de Dios. Así que vamos a orar y poner este tiempo en manos de Dios. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da de abrir tu palabra. Y te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones, que podamos estar atentos a tu voz y que tú nos hables en esta noche para enseñarnos qué quieres de nuestra vida. Señor, tenemos un corazón dispuesto, un oído abierto y deseamos oír tu voz. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, entonces vamos a ver este tema de ciudadanos del cielo y vamos a ver la primera de las palabras. ¿Se acuerdan? Dijimos vamos a ver 4 palabras que solo aparecen aquí en el libro de los Hechos. Vamos a ver entonces la primera palabra. Hoy a la mañana hablamos de conflictos, pero hoy vamos a hablar ahora de ciudadanía. Filipos era una colonia romana. Ahora, un poquito de historia. Quizás no te gusta mucho la historia, la vamos a hacer rapidito, pero que es necesario para entender este concepto. Dice Hechos 16, cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Es interesante, Pablo quería predicar hacia Asia Menor, pero la parte del norte, ya había evangelizado todo el sur, y el Espíritu se lo impidió. El Espíritu no quería que se salven, no, pero ahí ya había iglesias, ellos podían continuar el trabajo. Pablo tenía que llevar el Evangelio hacia Europa. Y entonces ve la visión de este varón macedonio que dice, pasa y ayúdanos. Así que Pablo va a cruzar y va a entrar a Filipos, la primera ciudad que él iba a encontrar en Macedonia, perteneciente a Europa. De allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos allí, en aquella ciudad, algunos días. Una colonia. Yo te tengo que explicar este concepto. Aquí viene algo de la historia. Julio César era el emperador ahí del Imperio Romano y él quería hacer un gran imperio, pero había otros dos que están ahí que se llamaban Casio y Brutus, y estos dos eran republicanos. Ellos querían que Roma sea una república y Julio César quería que sea un imperio, y entonces una noche lo asesinan y tienen que huir. Y entonces el hijo de Julio César, que se llamaba Octaviano, después se puso el nombre Augusto César. Augusto tiene el sentido de glorioso, el glorioso César, y el general Marco Antonio persiguieron a estos dos, y va a haber una guerra. ¿Saben dónde va a ser esa guerra? Ahí, justo en Filipos, claro. Estos dos, Brutus y Casio, el de los relojes no, ese es otro, se habían escondido por ahí, pero ahí fueron y se enfrentaron estos dos ejércitos. La ciudad de Filipos, que había sido construida por un hombre llamado así, Filipos, que era el papá, ¿sabe de quién? De Alejandro Magno, Alejandro el gran conquistador que tuvo Grecia. Este hombre había construido la ciudad y ellos ahí ganan la batalla, matan a Casio y a Brutus, y entonces hacen de Roma un gran imperio. Y Augusto César fue el emperador que llevó al imperio romano a la mayor gloria que tuvo en aquellos tiempos. Entonces, ¿por qué te cuento toda esta parte de la historia? Acá hay algo muy importante. Ellos tenían que extender el imperio, pero no querían hacerlo a través de guerras, porque las guerras destruían muchas ciudades. Ellos lo que querían es que la gente voluntariamente se una al imperio. Entonces, ¿qué hacían? Elegían ciertas ciudades y las convertían en colonia. ¿Qué era una colonia? Una colonia era una pequeña muestra de Roma. Ellos iban a reproducir en la colonia
lo mismo que había en Roma. Iban a construir las mismas cosas. Ellos querían mostrarle al mundo lo que Roma ofrecía. ¿Qué ofrecía? Ofrecía caminos para promover el comercio, ofrecía acueductos llevando agua que era muy valiosa, ofrecía seguridad, si tenías al imperio, el imperio te protegía, si alguien te atacaba, el imperio te defendía. Y entonces esperaban que en las ciudades, por ejemplo Tesalónica, que está cerca y era la ciudad más grande, se unió al imperio romano. Entonces, ¿qué era una colonia? Una pequeña muestra de lo que Roma ofrecía. Ellos iban a reproducir una Roma en miniatura. Por eso ellos tomaron esta ciudad de Filipos y la reformaron y la hicieron como era Roma. ¿Para qué? Para hacer una publicidad, para promover lo que Roma ofrecía. Ahora Pablo les escribe a ellos y les dice: ustedes son una colonia del cielo en la tierra. Fíjate, Filipenses. Ahora, antes de ir a Filipenses capítulo 3, versículo 20, que es el versículo que vamos a ver. Cuando Pablo llega a Filipos, se encuentra en Filipos una estatua de Augusto César, ¿no? ¿Y sabés qué decía al pie de la estatua ahí? Decía esta leyenda: al divino Augusto César, Hijo de Dios, Emperador del cielo y de la tierra, el benefactor y Salvador del mundo entero, quien nos ha traído la paz. ¡Wow! De pronto Pablo llega a Filipos y ve esta estatua y dice: se me complica un poco, ¿no?, predicar el Evangelio. ¿Por qué? ¿Te imaginas Pablo diciendo: yo te vengo a hablar del Hijo de Dios? Y la gente que decía: ah, sí, Augusto César. No, Jesús. No, el Hijo de Dios. No, pues yo tengo que hablar del Salvador del mundo. Es Augusto César, ¿ves? Dice el Salvador del mundo entero. No, yo tengo que hablar de Jesús, el que nos trajo la paz. No, ese es Augusto César. Qué problema, ¿no? Esto me hace entender algo que es muy importante entender: la cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Es como la gente entiende y percibe el mundo. Todo misionero, cuando va a un lugar, tiene que entender cómo es la cosmovisión de la gente de ese lugar. Porque vos le hablás de ciertos términos de acuerdo a lo que vos interpretás, pero él interpreta otra cosa. Ahora, te quiero decir que nosotros tenemos que entender cómo es la cosmovisión, por ejemplo, que están teniendo nuestros adolescentes. ¿Por qué? Porque el mundo les ha impactado, les ha implantado, con una mentalidad de que no importa, vos podés elegir que un hogar puede ser constituido por 2 hombres, 2 mujeres, que no hay problema. Y de pronto comenzaron a bombardear la mente de ellos ya con sus superhéroes, con los dibujos, con las películas. Y entonces, por ejemplo, el nuevo Superman, que está en los cómics, y que seguramente las nuevas películas van a salir así, porque todas las películas salen de los cómics, de las historietas, ve que se está besando con otro muchacho. Ahora, ¿cómo vos le decís a un adolescente hoy que eso es pecado? Si él te dice: no, pará. Si Superman, ¿por qué? ¿Por qué es malo? ¿Por qué tengo que pensar que es malo? ¿Te das cuenta? Esto es cosmovisión. Satanás está detrás de toda una mentalidad que va bombardeando la mente de los jóvenes para que dejen de entender lo que es pecado a los ojos de Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, Pablo entraba a esta cultura y tenía que predicarles el Evangelio. Y nosotros también tenemos que entender que estamos predicando el Evangelio a una cultura que no ve como pecado lo que Dios llama pecado. Y eso entonces complica el mensaje, ¿no es cierto? Pero tenemos que seguir, fíjate. Filipos era una colonia romana, una pequeña muestra de Roma. Y ahora sí, vamos, Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La palabra ahí para ciudadanía es la palabra politeuma. Polis es la palabra para ciudad. Pero esta palabra se usaba solamente para los ciudadanos que eran de una colonia romana. Por eso hay una versión que traduce este versículo de esta manera:
Ustedes son una colonia del cielo en la tierra. Ustedes son una colonia del cielo en la tierra. ¿Qué le está diciendo Pablo a esta iglesia? Ustedes son una pequeña muestra del cielo en la tierra. Ustedes son una muestra de lo que Dios ofrece. La iglesia tiene que mostrar lo que es el cielo. A ver, la iglesia tiene que mostrar lo que es el verdadero gozo, no la alegría superficial. Mira, el gozo no es alegría. Hemos confundido el término. Hace un año ganamos el mundial y todos los argentinos, ¿cómo estábamos? Recontra felices, salíamos a la calle, nos abrazábamos todos, era todo una... Pero es una felicidad que pasa, después volvemos a la realidad. Después nos choca otra vez los problemas que tenemos. El gozo no es eso. Dios quiere que tu vida hable, por eso la carta de Filipenses habla del gozo más que ninguna otra. Y dice, regocijaos en el Señor siempre, siempre, en todo momento. Pero Pablo estaba en la cárcel, ¿te acordás de la mañana? Sí, pero podía tener gozo. No es alegría, porque Pablo no estaba diciendo, ay, qué contento que estoy en el cepo. No. Gozo es satisfacción de poder ver lo que Dios hace, aún en medio de la oposición y en medio de las dificultades. Vamos a hablar más del gozo más adelante, pero yo quiero que entiendas que Dios quiere que tu vida sea una muestra de lo que el cielo ofrece. Que tu vida muestre el amor, la paz, el gozo de lo que Dios está ofreciendo. La iglesia es una colonia del cielo en la tierra, una muestra de lo que el cielo ofrece. Ahora, fíjate porque Pablo va a usar otra palabra que está en el capítulo 1. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. La palabra comportéis es la palabra politeumai. ¿Te acordás? La del capítulo 3, versículo 20. Otra versión lo traduce así. Sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Dice, ustedes deben vivir como ciudadanos del cielo. Tu comportamiento tiene que mostrarle al mundo que el Evangelio funciona. A ver, los filipenses estaban orgullosos de ser ciudadanos romanos, porque tenían muchos beneficios de ser ciudadanos romanos. Ser ciudadano romano te libraba en primer lugar de tener que pagar impuestos. O sea, eso para si fuéramos argentinos, nos haríamos todos ciudadanos romanos. No solamente no pagabas el tributo, sino que también tenías privilegios enormes. Si alguien te acusaba, vos podías acudir al César, podías tener privilegios. Nadie tocaba a un ciudadano romano. Ellos entonces a sus hijos le ponían nombres romanos. Para ellos no eran romanos, eran griegos, macedonios. Pero a sus hijos les ponían nombres romanos. Usaban vestimenta romana. Usaban lo que llamaban la toga virilis, que era algo que le ponían al adolescente a los 13 años cuando ya se lo nombraba ciudadano del imperio. Los demás eran esclavos, pero mi hijo es ciudadano del imperio. Pablo les dice, ustedes son ciudadanos del cielo. ¿Te das cuenta lo que eso es? Sos ciudadano del cielo. Tenés que hablar como se habla en el cielo, vestirte como en el cielo, ponerle a tus hijos nombres celestiales, no sé. Tenés que mostrarle al mundo lo que es ser ciudadano del cielo. Alguien dice, todavía la idea está linda, pero no sé. Te voy a dar un versículo más. Capítulo 1, versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de esta gracia. Todos vosotros sois participantes conmigo de qué gracia. Pablo está hablando acá de cuál es nuestra función en la vida, cuál es nuestro ministerio. Dice, Dios me puso ¿para qué? En primer lugar, para la defensa. La palabra defensa en griego es apología. Apología significa defender con palabras. Dios me puso para defender con palabras el Evangelio. Pedro dice
que tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa de nuestra fe ante todo aquel que os demande razón de tu fe. Tenemos que estar preparados para hacer apología del Evangelio, es decir, para defender nuestra fe. Pero no solo eso. Pablo dice para defensa y ¿qué más? Y confirmación del Evangelio. Confirmación significa confirmar con la vida. Esta palabra aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento, aquí y en Hebreos capítulo 6, cuando dice que Dios le dio una promesa a Abraham, pero para confirmar la promesa interpuso juramento. Es decir, Dios respaldó la promesa con su propia persona. Está diciendo Pablo, Dios me puso para defender el Evangelio con palabras, pero para confirmarlo con la vida. A ver si entendemos el concepto. ¿Qué es confirmarlo con la vida? Demostrarlo. A ver, suponete que a mí me contratan acá para venderte un jarabe para la tos. ¿Ven? Entonces yo me estudio el prospecto, me estudio los componentes del jarabe, los posibles síntomas secundarios, los beneficios, me estudio todo. Y entonces te presento acá el jarabe y te digo los beneficios y todo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Una qué? Una apología. Es decir, estoy con palabras defendiendo ese producto, diciendo que realmente sirve. Pero si mientras yo te estoy hablando, digo, este medicamento es buenísimo. Tomás ese medicamento y no sé más, ¿verdad? A ver, mi vida que no confirma lo que están diciendo mis palabras. Porque vos decís, si es tan bueno, ¿por qué no te lo tomás vos? A ver, yo con mis palabras digo una cosa, pero mi vida ¿qué? Mi vida la arruina. Y ¿sabes qué? No vendo nada, me muero de hambre. ¿Por qué? Porque nadie me va a comprar un producto si no ven que en mi vida funciona. Entonces Pablo dice, Dios me puso. ¿Para qué me puso Dios? Para defensa y confirmación del Evangelio. Es decir, para que yo con mis palabras te hable del Evangelio y con mi vida te demuestre que el Evangelio funciona. La gente quiere ver que funciona en tu vida. Y si tu vida no confirma el Evangelio, entonces no le vendes el Evangelio a nadie. Vendés en el sentido de lo que estamos haciendo de ejemplo. A ver, fíjate. ¿Tu vida confirma el Evangelio o lo niega? ¿Tu vida confirma el Evangelio o lo niega? Fíjate, Pablo, ¿te acordás? Estaba en la cárcel. Hoy hablamos de esto a la mañana. Siempre el mensaje debe ser comunicado por 2 canales, la palabra y la vida. Nadie se convierte solo por los canales, por la palabra, ni solo por la vida. Se comunica por los 2 canales. Pablo ahí no empezó predicando el Evangelio, empezó cantando. Pero esto causó un impacto. La gente dijo, ¿cómo hace este hombre para cantar después de haber sido azotado? ¿De dónde saca las fuerzas? Ahora te digo, hay un secreto ahí para eso, pero lo vas a tener que esperar para el último mensaje. Ahí vamos a hablar del secreto que Pablo va a comentar acá en Filipenses. Él va a decir, yo les voy a decir el secreto. ¿Cómo hice para cantar en la cárcel? Y se lo va a revelar en el capítulo 4. Pero él va a cantar y eso causó un impacto. A ver, lo que causó un impacto es la vida de Pablo. Pablo estaba mostrando que es el ciudadano del cielo. Pablo le estaba demostrando al mundo que vos podés estar en una cárcel para el mundo derrotado, pero para él estaba en victoria. Cualquiera, ¿sabes? Los presos estarían acostumbrados a escuchar qué cosas en la cárcel. Maldiciones, gritos, gente ahí estaría amargada, decepcionada de la vida, odiando a todos. Pero de pronto estos 2 hombres transmiten gozo, amor, paz. Y dice, estos hombres son distintos,
¿Quieren algo? Yo quiero saber lo que ellos tienen. Aunque las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron, dijimos, nadie se escapó. ¿Se acuerdan? Nadie se escapó, ¿por qué? Porque todos querían escuchar. ¿Qué es lo que estos hombres tienen? ¿Cómo hacen? La vida de Pablo y de Silas dieron un mensaje tan poderoso que nadie se fue de la cárcel. Prefirieron renunciar a su libertad para poder escuchar el Evangelio y ganar otra libertad, la libertad de Cristo. Entonces, tu vida comunica un mensaje. Ahora, ¿qué es lo que comunica tu vida? ¿Tu vida confirma el Evangelio o niega el Evangelio? Cuando un creyente cae en pecado, de pronto tus amigos, ¿sabes qué mensaje reciben? Cuando vos estás en un bajón en tu vida espiritual y decidiste irte con tus amigos de fiesta y decidiste pasar una noche ahí de pecado, ¿sabes qué mensaje reciben tus amigos? Parece que su Dios no lo hace muy feliz, porque tuvo que venir acá al mundo a buscar felicidad. Parece que esto de la vida cristiana no es tan real, porque tiene que venir al mundo a buscar satisfacción. ¿Se da cuenta? Hay un pasaje en Ezequiel, capítulo 37, que dice Dios: yo he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado entre las naciones a donde fuisteis. Porque dicen la gente, claro, el pueblo de Israel había sido destruido, había hambre en la tierra y se fueron a buscar alojamiento, comida a otras naciones. Y dice que la gente decía: estos son del pueblo de Dios, pero de la tierra de Dios han salido. Estos son del pueblo de Dios, pero parece que su Dios no los cuida. Tienen que venir a nuestra tierra y a nuestro Dios. Parece que nuestro Dios es mejor que el suyo. ¿Sabes? Tu vida confirma el Evangelio o lo niega. Por eso Jesús dijo: el que conmigo no junta, ¿qué hace? ¿Sabes en qué contexto dijo esto? Los versículos anteriores hablan del reino de Satanás y del reino de Dios. Porque habían acusado a Jesús de que echaba demonios por Belzebú, ¿te acuerdas? Y entonces Jesús habla y dice: no, un momento, si yo echo demonios por Belzebú, quiere decir que el reino de Satanás está dividido, y cómo va a permanecer su reino. Pero si lo hago por el dedo de Dios, el reino de Dios está cerca. Y entonces dice esta parábola, Jesús dice: un hombre fuerte tiene su palacio, pero viene otro más fuerte y lo ata y le quita su botín. Y entonces dice: y llama a sus servidores y los manda para que tomen de su botín. Y después de decir esto, dice: el que conmigo no junta, desparrama. ¿Qué está diciendo? ¿Quién es el hombre fuerte? Satanás. ¿Quién es el más fuerte? Jesús. Jesús conquistó el reino de Satanás y ahora nos envía a nosotros a tomar el botín. ¿Qué es el botín? Las almas, que todavía siguen esclavos de Satanás. Nos manda a nosotros. Pero dice: el que conmigo no junta, ¿qué hace? ¿Qué está diciendo? Que tu vida o atrae personas a Cristo o las aleja. O las atraes a Cristo con tu vida, como Pablo y Silas cuando cantaban en la cárcel, que los atrajo a Cristo, o los desparramás, los alejás. Alguien dice: no, para ser como este yo mejor me quedo así como estoy. No, si el Evangelio funciona, la vida de ese no sería así. A ver, tu vida atrae o desparrama, o aleja. Pablo dice: Dios me puso para la defensa y confirmación del Evangelio. Y dice: todos nosotros somos ¿qué? Participantes de esta gracia, de este ministerio. Dice: ustedes son una colonia del cielo en la tierra. Ustedes son una muestra del cielo en la tierra. Eso es la iglesia. Y eso somos nosotros. Tenemos que ser dignos ciudadanos del cielo. Y tenemos que mostrar entonces lo que el cielo ofrece.
A ver, ya terminamos acá. Una más. La vida de Pablo confirmó su mensaje. Todos podían ver el amor, la paz y el gozo de un ciudadano del cielo. A ver, Dios estaba confirmando el Evangelio en la vida de todos los hombres. Después vamos a ver que Pablo va a hablar de otras dos mujeres, el Boy y Cindy, que te acordás. Ya vamos a hablar de eso. Le dice, no estaban atrayendo a otros a Cristo, estaban haciendo qué? Desparramando. ¿Por qué? Porque tu vida confirma el Evangelio o lo niega. Si ven que nos peleamos entre nosotros, si ven que hay discusiones, por eso te acordás el primer versículo de esta mañana, hagan todo sin quejas, sin discusiones, sin murmuraciones, porque si nos estamos peleando entre nosotros, ¿cómo mostramos el amor de Dios? ¿Cómo mostramos el gozo y la paz de un ciudadano del cielo? A mí me encanta este concepto de que la iglesia es una colonia del cielo en la tierra. Y de que nosotros somos puestos por Dios para defensa y confirmación del Evangelio. Tenés que aprender cómo defender el Evangelio con palabras, pero sobre todo tenés que estar dispuesto a que tu vida confirme el Evangelio. ¿Sabes qué es el mensaje que tenés que darle a tus amigos? Que el Evangelio funciona, que Cristo es real, que vale la pena vivir para Cristo. ¿Sabes cuál es la peor propaganda para el cielo? Ver un creyente amargado. Porque nadie quiere estar con una amargada. Porque te dicen, si realmente Cristo funciona, ¿por qué te quejas de todo? ¿Por qué tenés la cara así de larga? ¿Por qué estás ahí tan mal en la vida? Lo que impacta es cuando puede haber gozo, aún en situaciones difíciles como Pablo en una cárcel. ¿Sabes qué le impacta al mundo? Cuando estamos en un cementerio, en un velorio, y estamos ahí despidiendo a un ser querido, y la iglesia canta al Señor. Y dice, ¿cómo es esto? Están en un velorio y están cantando. ¿Están locos estos cristianos? Bueno, sí, un poco estamos locos, pero ¿sabés qué estamos diciendo? Vale la pena tener a Cristo porque la esperanza que tenemos nos hace ver la vida de una manera diferente. Nos hace entender que estamos de paso y que vamos a casa. Y cuando tenemos que despedir a alguien, no le decimos adiós, nunca más te voy a ver, no, le decimos hasta pronto. Dentro de un poquito de tiempo nos volvemos a ver. Y esto cambia todo en la vida. Y cuando estás ahí, alabando a Dios, aún en medio de una situación así, la gente dice, estos tienen algo diferente. Hace 3 años atrás, ya cuando estábamos en la pandemia, estábamos con Sandra, el papá de ella estaba internado. No por el COVID, pero en la pandemia también hubo otras enfermedades, ¿no? Y estábamos ahí en la terapia intensiva, orando. Todos los días, él estaba en coma inducido. Todos los días estábamos ahí, en el horario que te daban, media hora, para orar por él. La gente nos veía orando por él. Dice, ¿puede venir a orar por mi hija? Otra señora dice, ¿puede venir a orar por mi esposo? Y comenzamos entonces a hacer un ministerio que no teníamos pensado de orar. No es fácil, ¿no? ¿Qué pedir? A ellos por ahí buscan un milagro. Ellos buscan un milagro. Pero a veces el milagro que Dios tiene no es el que se espera. Pero Dios obra el milagro. Tú puedes ser un milagro. Me acuerdo de un hombre, estaba ahí, un rostro lleno de amargura. Estaba en coma también, pero su rostro marcaba que había tenido una vida miserable.
La esposa nos dijo, mi marido fue un hombre muy violento. Mis hijos ni siquiera quieren venir a verlo. Y me dicen que esta noche lo van a desconectar de la máquina y que va seguramente a morir esta noche. ¿No puedo hablar por él? Qué compromiso, ¿no? Y ahí tomé su mano y comencé a hablar por él y dije, Dios, te pido que le des otra oportunidad para que él pueda hacer la paz contigo y también con sus hijos. Al día siguiente, fuimos, ahí estaba la mujer en la puerta esperando el horario, esa media hora para entrar. Y le dijimos, ¿y qué pasó anoche? ¿Lo desconectaron? Sí. ¿Y su esposo? Mi esposo despertó y está consciente. Está bien, no quiere hablarle. Y digo, vamos a hablar. Y ahí le predicamos a Cristo. Y él aceptó a Cristo. Me acuerdo que yo tenía fuerza para orar. Yo tomé su mano y cuando terminó la oración él apretó mi mano como diciendo amén. Y le dijo a la esposa que se acerque para escuchar y le dijo que llame a los hijos que quería hablar. Y al día siguiente entonces los hijos fueron y él pudo pedirles perdón a los hijos, de reconciliarles con sus hijos. Dios en su gracia le dio una vida más. Él después murió, sí. Pero el rostro le cambió. Ya no tenía ese rostro lleno de amargura, había paz. Él había logrado hacer la paz con Dios y la paz con sus hijos. Y él pudo pedirles perdón ahí y reconciliarse con ellos. La mamá nos dice, tengo un hijo que se entregó a las drogas, claro, por un hogar así, no puedo decir. Puede hablarle a él. Pero Dios hace una obra aún en esos momentos. ¿Por qué? Porque la gente ve que vos tenés una esperanza diferente. La gente ve que tenés algo que ellos no tienen. El mundo está desesperado en situaciones así. No saben a quién acudir. Se sienten en la desesperación de que se les va la vida y no pueden más que llorar y lamentarse. Pero ahí, quizás durante la vida se burlaron, pero ahí en esos momentos te buscan. Te dicen, podés venir a orar, podés venir a ayudarnos. Es tu vida que predica, es tu vida que abre las puertas, es tu vida la que atrae personas a Cristo o las aleja. O juntás o desparramás. Vos tenés que decidir hoy si querés ser de aquellos que luchan por penetrar ese reino de las tinieblas y seguir rescatando almas para Cristo, o si vas a ser de aquellos que van con tu testimonio a alejar a otro de ti. ¿Terminamos orando? Señor, qué gracia tremenda y merecida que nos das de tener la oportunidad gloriosa de ser tus testigos, de ser aquellos que van a mostrarle al mundo que el Evangelio funciona, de que Cristo es real, de que Él cambió nuestra vida. Qué gloriosa oportunidad nos da, Señor. Te pido que nadie acá la desaproveche y que tú obres en cada uno de nuestros corazones para que asumamos el compromiso de vivir como dignos ciudadanos del cielo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.